Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Merci beaucoup, Pablo. Ok, ça fonctionne. Je remercie les organisateurs pour m'avoir invité à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je découvre Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce n'est jamais trop tard. Bueno, el título de mi ponencia está anunciada en francés, pero voy a hablar en castellano y puedo hacerlo porque Manuel Crespo ha corregido mi texto. Gracias a ti, Manuel. Pregunto su indulgencia porque el español no es mi idioma maternal. Lo aprendí en la escuela como mi padre. Me llamo Sánchez, claro que sí, pero no conocía mis raíces españolas. Mi padre y mi abuelo nacieron en Algeria. Mi bisabuelo emigró de Andalucía a Orán al principio del siglo XX para encontrar trabajo. Pero no estoy aquí para hablar de mi familia, sino de Prisciliano. Pongamos a Prisciliano en relación con Orígenes. Sabemos que el obispo de Ávila adquiere una cultura origeniana a través de la obra de Hilario de Poitiers. Los tratados de Würzburg no contienen, según mis conocimientos, ninguna cita explícita o implícita que provenga de las obras de Orígenes. Es difícil decir si Prisciliano leyó a Orígenes o no, pero eso no significa que no exista alguna influencia. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Tertuliano, impregnado de senequismo, pero cuyas obras no tienen citas de Séneca o muy pocas. Análogamente, hay una presencia de ideas origenianas en los tratados, pero Prisciliano no es un origeniano, ni tampoco un origenista. Antes de continuar, tenemos que recordar las nociones clásicas sobre los tres tipos de origenismo. El primero, el de Orígenes, que ha influenciado a veces en Prisciliano. El que conocemos por la obra de Evagrio Póntico. Y el tercero, el del siglo VI. Orígenes escribió reflexiones que intentaban llenar los vacíos que existían en una teología aún en construcción y los presentó como ejercicios que podían calificarse de una gimnasia intelectual, sin pretensión dogmática. Es el objeto del Periarcón. Esas hipótesis forman parte de las especulaciones propias de la gnosis. Por ejemplo, la preexistencia de las almas, el origen divino del ser humano, la naturaleza oculta de los ángeles y de los demonios. ¿Qué sucedió antes de la creación del mundo? ¿Qué va a suceder después de la destrucción de este mundo por el fuego? Por su parte, los origenistas pusieron el acento en los argumentos que Orígenes había formulado solamente como hipótesis. Hagamos ahora una tipología breve, muy breve, de los puntos de contacto entre Prisciliano y Orígenes, a modo de síntesis. El primero, en mi opinión, el hispánico utiliza la teoría origeniana de los ángeles de las naciones, citando Deuterónomo 32:8, cada nación pertenece a un ángel protector. Segundo, como el didáscalo de Alejandría distingue Prisciliano entre obispos y doctores. El presbítero se dedica al culto y los didáscalos al ministerio de la palabra y de la escritura. En este sentido, el obispo de Ávila no es un cristiano de su época. En efecto, presbíteros y doctores son dos funciones que paulatinamente están unificándose. Tercero, el pasaje de los tratados que explica que los espirituales son llamados medida del hombre, que es el ángel, en el Tractatus 6, ilustra las posiciones de Orígenes. No hay diferencia de natura entre el hombre místico y el ángel. El alma del Cristo ha preexistido en un estado angélico.
en la escatología humana aparece identificada la condición del hombre tras la muerte como similar a los ángeles. Cuarto, Prisciliano utiliza los tres sentidos de la escritura sirviéndose de la tricotomía cuerpo, alma, espíritu. Según Orígenes, esta tríada no constituye una estructura estática, sino que indica las etapas progresivas en el desarrollo del cristiano. Bueno, esos puntos de contacto no son el fruto del azar. A continuación, en el tiempo que me queda, voy a presentar solamente algunos aspectos. Comprender el cristianismo oriental de Prisciliano, abordaré la exégesis de un pasaje del Tratado Tercero, el libro sobre la fe y sobre los apócrifos. Intentaré explicar lo que une a los dos didáscalos en una visión del cristianismo primitivo, a la luz de las publicaciones recientes en el campo de los estudios bíblicos. Tenemos la traducción en castellano, en francés y en inglés. Voy a leer en latín. Prisciliano menciona al apóstol Tomás y escribe en el Tractatus Tercero. Ait Iuda apostolus clamans ie didimus Domini, ie qui Deum Christum post passionis insignia cum putatur temptasse plus credidit, ie qui vinculorum presa vestigia et divinae crucis laudes. Final de la cita. La palabra en latín putatur es importante porque permite pensar que Prisciliano conocía el debate sobre la exégesis de Juan 20, 27, 28. ¿Tomás palpó realmente al Señor? En efecto, el texto del Evangelio atestiga que Jesús, conociendo la incredulidad de Tomás, le invita a poner el dedo en sus heridas y que el discípulo responde: Señor mío y Dios mío. Añadió Jesús: ¿por qué me has visto, has creído? Las escrituras no precisan más. No sabemos si Tomás palpó realmente el cuerpo del Cristo. Este detalle no es anecdótico en la construcción de la teología cristiana. El cuerpo glorificado del Cristo resucitado tenía cualidades particulares. Podía atravesar la materia. Prisciliano afirmó que el Cristo había realmente resucitado en la carne, pero no habló de un cuerpo real en la carne humana. Habló solamente de una forma futuri, en el Tractatus 1, primero. El Cristo sobrevivió a su muerte bajo una forma un poco modificada hasta el punto de que no era posible reconocerlo físicamente inmediatamente. La palabra forma designa la manifestación de lo divino en un medio terreno. Proviene de la traducción del griego morphe. Sabemos hoy día que la palabra griega es la traducción del hebreo tsura. Tsura, que podemos ocurrir en el pasaje del profeta Ezequiel, ¿sí? 43, 10, 11. Tendréis todas las referencias en el papel, ¿sí? Para expresar conceptos trinitarios, las concepciones trinitarias en la teología prenicea utilizaba forma, estaba en el mismo sentido que empleaba Tertuliano con la palabra persona. La palabra griega hipóstasis llegaría después y además Prisciliano utilizaba un vocabulario arcaico para su época. Sin embargo, no era doceta. Su cristología está influenciada por Orígenes, quien concluye que después de la resurrección, es importante, después de la resurrección, Jesús se encontraba en un estado intermediario entre la densidad del cuerpo antes de la pasión y la condición del alma que se encuentra ya despojada de un cuerpo así. En Orígenes, en el Contra Celso, el didáscalo contesta a Celso que cree que después de su resurrección Jesús emitía una imagen como de un fantasma. Orígenes responde
Jesús está realmente resucitado, pero no hay continuidad material entre su cuerpo antes y después de la resurrección. La continuidad existe no por una materialidad, sino por una forma somática, en griego eidos somatikon. Esa forma somática es suficiente para ser palpado, pero también capaz de atravesar puertas cerradas. Es una sutilidad, ¿sí?, teológica en los escritos de Orígenes. Es difícil comprender la recepción de esa noción lo muestra, ¿sí? Bueno, como Orígenes, Prisciliano había leído las leyendas gnósticas sobre Tomás que están presentes en los textos apócrifos como las Actas y el Evangelio. Prisciliano utiliza la etimología del nombre Tomás en arameo, pero no está conforme con las posiciones gnósticas, sino con las de Orígenes. El obispo de Ávila entiende las sutilidades de la exégesis del pensador griego. Jesús está realmente resucitado y no es solamente una ilusión, como lo piensan los gnósticos, sino una forma futura. Es un problema de vocabulario, ¿sí? El pensamiento del maestro de Ávila no fue la de sus discípulos, ni la de sus adversarios, que lo asimilaron a los gnósticos sin comprender la agudeza del razonamiento. Notemos que Prisciliano hace alusión de manera discreta al debate, la palabra putatur, y se muestra favorable a la interpretación cristiana, afirmando que Tomás vio y palpó las huellas impresas de sus ataduras para no perturbar a su lector. Reserva la finura del análisis para el círculo de los conventículos de los espirituales. Lo pienso. Prisciliano parece conocer una fuente oriental porque identifica a Judas, el autor de la epístola, con Tomás Didymos. Está familiarizado con una tradición antigua de Edesa que encontramos en el Evangelio de Tomás, único testimonio de la vinculación del autor de la carta con Tomás. Los autores orientales, Taciano, Efrem, etc., y los hechos de Tomás designan al apóstol por el nombre de Yuda Taoma. En griego, Judas Sokai Tomás. Siguiendo esta tradición, Prisciliano confunde a Judas, uno de los 4 hermanos del Señor, autor de la epístola, y al apóstol Judas Tomás Didymos, que palpó las heridas del Señor. Pierre-Maurice Bogart, un investigador de Bélgica, ¿sí?, muy famoso, ha demostrado que la versión corta del libro de Job que Prisciliano tenía entre sus manos se concilia con fragmentos cópticos en el asunto de la comparación del mar con un espejo. Un artículo muy interesante. El estudio de la Biblia latina del obispo de Ávila muestra afinidades con los libros escriturarios que circulaban en Egipto. La confusión onomástica y el índice bíblico permiten emitir la hipótesis según la cual Prisciliano fue enseñado por un monje origenista exiliado por las persecuciones. Era una hipótesis de Juliana Cabrera, ¿sí? ¿No podría ser este un protegido de Melania la Vieja? Tengamos en cuenta que su conocimiento de Orígenes no depende únicamente de sus lecturas de Hilario de Poitiers. Su formación necesitaría un contacto directo con una forma de cristianismo oriental. Lo más difícil va a venir ahora. El maestro de Ávila pertenece a la cadena de los escritores cristianos que creen que la tradición apostólica se transmite, por una parte, a través de las escrituras canónicas en formación y el símbolo, sobre lo cual vigilan los obispos, y por otra parte, a través de una tradición oral distinta del canon, nacida con los apóstoles, divulgada en los apócrifos, transmitida en una sucesión que no es la de los obispos. Esta tradición era oral y la posibilidad que esta enseñanza tuviera su origen en Cristo no es más que una hipótesis. El autor de la epístola de Bernabé
al principio del siglo II, muestra que una de las características de la gnosis es la inteligencia de las escrituras. No es un conocimiento necesario para la salvación, como para los gnósticos, sino un grado superior de la fe cristiana otorgado por Jesucristo. A final del siglo II, Clemente de Alejandría intentó comunicar una parte de esta tradición oral en sus Tromateis. Según el cardenal Danielou, esta tradición fue ocultada a la mayoría y transmitida por los didáscalos, discípulos de los apóstoles, a los mejores. ¿Contiene esta tradición doctrinas esotéricas? No. Digo, no. No ofrece un contenido diferente de la fe común, sino una práctica más profunda. No añade nada a la revelación, sino que habla de una revelación vivida. No es una enseñanza, sino una disposición interior del corazón. Hay muchas cosas interesantes en el trabajo de Iter sobre Clemente de Alejandría. Los secretos de las actividades de Prisciliano y de sus adeptos podrían conciliarse con esta tradición de la que habla Clemente. Escuchen bien, para Orígenes, esta tradición oculta no es una gnosis secreta, sino una manera de leer las escrituras según claves de lectura antiguas. Eso es muy interesante. Esta tradición no afecta al contenido, sino a la hermenéutica. Una pregunta ahora. ¿Dónde proviene esta tradición? Si es que existe y si no es un delirio de los esotéricos. Voy a presentar a vosotros un investigador francés, biblista, que es un amigo también, Bernard Barth. Bernard Barth nos aporta algunos elementos a nuestro camino de investigación. Esta sabiduría oculta, que alimentó muchas formas esotéricas del saber durante los siglos, fue insertada en el texto hebreo mediante técnicas de escritura para construir un corpus cuya interpretación se hace con la razón y no con la intuición. Es el nacimiento durante el periodo judeo-helenístico de una tradición judea. No digo judía, judea, que depende del santuario de Jerusalén. Una tradición que se encuentra escrita. Escrita es muy importante. Las escrituras sagradas están conservadas en el templo y los sacerdotes vigilan sobre la conservación de este patrimonio. Había afrontamiento entre la secta de los saduceos y la de los fariseos en el siglo I antes de Cristo. ¿Sí? Los primeros sostenían el valor de la tradición escrita, mientras que los segundos valorizaban la tradición oral. A partir del siglo I de nuestra era, esta lectura escrita fue abandonada por los rabinos fariseos como consecuencia de la destrucción del templo por los romanos, ¿sí? En 70. El judaísmo rabínico nace apoyándose en una tradición oral que proviene de Moisés. Tocante a los cristianos, el abandono de esta tradición judea en la cual habían vivido Jesús y los suyos, fue impuesto por la influencia de los temas fariseos con, por ejemplo, el apóstol Pablo, que fue, antes de convertirse, un rabino al pie de Gamaliel. El cristianismo que va a surgir es diferente de la tradición que conocieron a Jesús y los suyos. Las claves de interpretación judea fueron escasamente utilizadas en la elaboración de los evangelios y en la de los Hechos y del Apocalipsis, ya sea en una versión hebraica primitiva, a lo mejor, o en la Koine. Clemente de Alejandría heredó de esta tradición,
pero con la difusión del mensaje evangélico, la lectura tradicional cristiana fue adoptada por la mayoría y esta tradición iniciática tomó un color misterioso y esotérico en el mal sentido de la palabra, claro. No me es posible decir más sobre el trabajo de Barth, que estoy preparando una divulgación para el año próximo, como introducción a su obra. La interpretación de los textos depende de la analogía, es una clave de interpretación. La analogía como teoría de interpretación, no la analogía como método, no es la misma cosa. Ya expliqué en mi artículo de 2015 esas reglas de lectura y de escritura. En el día de hoy voy a presentar solamente un ejemplo de analogía gráfica. Proponemos una hipótesis de trabajo. Prisciliano estaría influenciada indirectamente por esta tradición perdida, cuyos elementos le llegaron a través de Clemente y sobre todo de Orígenes. Eso explicaría el sabor oriental de su cristianismo y la dependencia de la figura de Tomás. Tomás se escribe en arameo de la derecha a la izquierda, ¿de acuerdo? Tav, Mem, Aleph. La tradición siriaca hace de él un gemelo del Señor. ¿Y por qué? Porque es el fruto de un juego en hebreo consonántico. El Señor es el alfa y el omega, ¿sí? Lo sabemos en el texto del Apocalipsis según San Juan. Su poder abarca todo el alfabeto desde la primera letra hasta la última, pues Jesús es la palabra entera de Dios. En hebreo, Jesucristo es el Aleph y el Tav. Jesús mismo se define como el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6. La verdad se dice en hebreo emet. Las mismas consonantes que la palabra amat. Amat significa canal de agua. En la tradición judea hay que ver, por ejemplo, el libro de Siracides. En la tradición judea, la verdad se compara al agua viva de un canal. Lo sabemos en Juan 7:38, ¿sí? Potamoi, ektes kolias otau, reususin hydatos zontos, en griego, ¿sí? En el alfabeto, el Señor baja del Aleph hasta el Tav, baja del cielo hacia la tierra, va del Aleph al Tav. De manera inversa, Tomás hace su ascensión saliendo de la tierra, la última letra, Tav, para dirigirse hacia la primera, el Aleph. Existiría, pues, una relación general entre los nombres de Tomás y Jesús por este juego exegético, en un movimiento inverso. Este descubierto de Bernard Barth nos permite comprender que las escuelas gnósticas, el cristianismo y el judaísmo provienen de una misma fuente olvidada, la tradición judea. Es un descubierto exegético muy importante. Esta sería la gnosis scientia para Prisciliano, gnosis para Orígenes y dahat para los sacerdotes del Templo de Jerusalén. Mucho trabajo hay que hacer para perseguir esta hipótesis un tanto vanguardista, claro. Tenemos que avanzar con prudencia y paciencia. Es un terreno de investigación para los jóvenes investigadores que están aquí. Las fuentes del priscilianismo no nos permiten ir más allá, tienen sus límites. He mostrado en mi reciente artículo de 2018, publicado en Alemania, que Prisciliano es un místico cristiano y no un esotérico. Habla de una inteligencia inexplicable como Hilario. Gregorio de Nisa y Juan Crisóstomo hablaban de conocimiento inaccesible mediante la razón humana. En conclusión, pienso que Prisciliano leyó escritos de Orígenes, ya sea en griego o en latín,
con ayuda de las traducciones de Hilario de Poitiers. No de Rufino, es después, ¿eh? De Hilario de Poitiers. Resulta verosímil que conociera a un monje origenista egipcio exiliado en Occidente y que ello diera pie para que sus antagonistas crearan la leyenda del mago de Memphis. ¿Conocía Prisciliano el hebreo consonántico de la Torá? El prólogo de Marco, publicado por Marco Conti, el prólogo de Marcos da pie a pensar que conocía esa lectura consonántica en una época en la que el texto no había sido aún vocalizado por los masoretas, claro. Sé que mi alocución habrá sorprendido a muchos colegas aquí presentes. Necesitamos generaciones de filólogos para confirmar o refutar esta hipótesis. ¿Conocía Orígenes esta tradición por sus contactos con los rabinos simpatizantes de la escuela de Jamay, por ejemplo? No tengo respuesta por eso. En mi próximo estudio tengo intención de profundizar sobre otra relación entre Prisciliano y Orígenes, la cultura astronómica presente en los tratados. Es un tema importante. Bueno, voy a añadir algo de personal para terminar mi alocución. El estudio del Prisciliano durante 20 años ha cambiado mi vida de manera indirectamente. ¿Por qué? ¿Cuál fue la relación profunda entre este personaje y mi existencia? El gusto no conformista de este obispo entraba en resonancia con mis tendencias personales. Los temas siguientes eran muy fuertes: sospecha, rumor, calumnia, desprecio, acusación, orgullo, humildad, desconfianza, hostilidad, inseguridad, conspiración, poner en el índice, furor contra la injusticia, persecución, falta de reconocimiento social, miedo de la mirada de los demás, paranoia, delirio, angustia, violencia, sentimiento de propia justicia, incomprensión de la mayoría, exilio, expoliación de los bienes. Descubrí en 2011 mis raíces españolas, que eran un secreto familiar. En efecto, mi bisabuelo venía de un pequeño pueblo de Andalucía y era marrano, es decir, un judío convertido. Mi familia paternal, los miembros de mi familia paternal vivieron todos los sentimientos listados y yo también. Este descubierto me ha liberado de un peso mortífero terrible en mi vida. Desde este tiempo, todas las motivaciones profundas en mi pasión para estudiar a Prisciliano han desaparecido. Hoy día estoy estudiando de manera intelectual como podría hacerlo con otro tipo de investigación. Querría decirlo antes de terminar. Un intelectual estudia con su cabeza, pero también con tu corazón. Gracias por su atención.